And I have a simple title. que It tengo is es muy How simple: to ¿Cómo Approach. acercarnos a Dios? Ahora, yo supongo que la mayor parte de las personas oran y buscan cómo acercarse a Dios solamente en emergencias. Y eso es trágico. No buscarlo, no encontrarlo, no venir a conocerlo, no aún agradecerle por la vida, por los dones, por las habilidades, oportunidades. Ciertamente no lo amamos y ciertamente no lo estudiamos y pensar y considerar en Él y encontrar y descubrir sus planes y sus caminos y no servirlo. Y aún las personas lo buscan en emergencia, en tiempo de gran necesidad, en tiempo de gran temor, pero no por las cosas correctas, las cuales son las cosas importantes y vitales. Qué cosa más triste es esta. Y hay otras personas que se acercan a Dios de la manera más diferente o equivocada. No conocen de que Dios tiene términos y tiene condiciones. Él no pide nada. Él no quiere nada de parte de nosotros. No hay nada que le podamos dar. Él tiene todas las cosas. Él es el Dios eterno, que es autosuficiente. Enteramente no necesita nada de parte de nosotros ni fuera de Él. Él no demanda alguna gran obra o un gran logro de parte de nosotros o alguna buena obra, pero a pesar hay términos y condiciones para acercarnos a Dios. Lo más obvio y lo más simple, y a veces cuando Dios puede uno acercarse a Él, nosotros estamos quebrantando estas condiciones y no hemos considerado humildad, confesión de pecado, confiar en la provisión que Él ha hecho por la vida y por el perdón y para la bendición. Y este es Cristo el Salvador. Y explicaremos estas cosas y venimos considerando que de alguna manera somos dignos porque tenemos que tener beneficios de parte de Dios, alguna ayuda, asistencia, alguna clase de descanso, de paz, y que deberíamos recibir, y desde ese momento nos olvidamos otra vez y lo ignoramos. Entonces los términos no son guardados. La gente se siente digna de acercarse a Dios y no lo es. La gente piensa que su vida es suficientemente buena, como dije, al considerar que traen o rebajan y bajan a Dios desde su trono y lo ponen al nivel de uno. El rey David, el más rey terrenal de Israel que jamás hayan tenido, el rey David tiene muchos hijos en los cuales él habla cómo acercarse a Dios. Cuando él era joven, me imagino, cuando era joven, no me acuerdo, no podría decir exactamente, pero muchas veces cuando yo era un joven, cuando estaba a los finales de mis 20 años, ahí fue el tiempo cuando yo vine al Señor, y él tiene muchas autobiografías en los Salmos que nos dice cómo es que pasó y en qué manera es que él vino al Señor, cómo es que esto llegó a tomar lugar. El Salmo 80 es uno de los que prueba y virtualmente demuestra el testimonio de David, y este es muy importante. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Literalmente dice que él dobló su cabeza, dice, inclinó su cabeza y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Este segundo versículo es un muy buen lugar para empezar. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El versículo 1, si tú vas a ver este poema, este salmo de una manera cronológica, el versículo 1 debería ir después del versículo 2. ¿Y cómo puede ser posible eso? Bueno, el versículo 1 debe estar donde está, pero es que este demuestra el pecado. Y lo que pasa en el versículo 1 literalmente sigue al versículo 2. Trataré de explicarlo de esa manera. No estoy criticando cómo es que David fue inspirado por Dios para escribir este salmo. No, el versículo 1 tiene que estar donde está. ¿Por qué? Porque pone el detalle, habla de lo que demuestra
muestra este pecado. Pero el tema del versículo 2 pasa después del versículo, el versículo 1 pasa después de lo que sucede en el versículo 2. Entonces estudiaremos desde el versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Esta es el predicamento de David. Él está en un estado terrible y en una condición terrible. Pareciera que estuviese bien al final de su juventud, como les dije probablemente, criado en Belén, un lugar muy rural en el tiempo de David, obviamente. Estaba a 5 millas lejos de Jerusalén. Era el octavo de un hombre poderoso, y él tenía que llegar a ser en su tiempo, como muchos de ustedes ya saben, él llegaría a ser el primer rey de Judá y después el rey de todo Israel. El nombre de su padre era Jesse. Lo leemos todo esto acerca de su infancia, de su juventud y cuando él era ya un hombre grande en el Antiguo Testamento, un hombre notable, un líder notable, el octavo hijo de su familia, y aún así llegó a ser el más grande y probablemente uno de los más grandes hombres de Judá que jamás haya habido. Él tenía una contextura poderosa, como vemos en la narración. Él era hábil en todo lo que él utilizaba sus manos, podía hacer cualquier cosa. Él era muy guapo, muy buen mozo. Recordemos que cuando él era niño fue puesto a cargo de las ovejas. Recordemos que era una familia rural. Él fue muy bien educado por tutores en toda clase de probabilidades. Él logró muchas cosas, literatura, hebreo, y aún siendo un joven, él fue capaz de explorar muchas cosas. Recordemos que él pudo pelear con leones, con osos que querían atacar las ovejas. Él era un hombre muy bueno. La mitad de los salmos son adscritos a David. Por buena razón creemos que él escribió 3/4 partes de los salmos, porque los salmos que son anónimos están escritos del mismo estilo, y las frases que lo caracterizan y los toques de poemas, se podría decir que estos son escritos a David, escritos por él. Tremendo poeta, un pensador, un músico, no solamente instrumentalmente, también era un compositor, un muy buen músico, evidentemente, lo podemos ver en los registros, muy bueno en estrategias militares, y eso lo vemos al principio de su juventud, y eso llegó a ser más evidente cuando él llegó a ser rey, y constantemente él estaba bajo ataque, y sus campañas militares eran muy bien conducidas. Él era una persona de muy gran valor desde su niñez hasta su juventud, protegiendo a las ovejas del ataque de los leones o de los osos. Él era un líder natural, y me imagino, claro, ¿quién puede estar seguro? Me imagino que siendo un joven, él era muy confidente. Personas que son capaces o tienen habilidades muy a menudo se creen confidentes. Yo debería pensar que él era confidente con todas esas habilidades que él tenía y sus capacidades. Pero no es toda la historia. Esta no es la realidad. Algo estaba pasando en su vida. Y lo que estaba pasando en su vida era una experiencia terrible. Y bueno, pues eso estaba sometiendo a David, como dice el versículo 2. Y me hizo sacar, esa es la mejor parte, dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Un pozo horrible, un pozo de la desesperación. Del hebreo sería pozo de ruido, un pozo ruidoso.
Las gráficas del lenguaje sugieren a muchas personas que él estaba en un pozo lleno de agua, pero no es necesario esta clase de imaginación o ilustración. Pero cuando es algo figurativo, puedes añadir el drama para dar una clase de descripción en lo que de la manera en la cual tú te sientes. Pero aquí David dice que él se sentía en un pozo ruidoso, horroroso, y este pozo estaba lleno de ruido, y como pozo estaba en un lugar cavado en la tierra o de repente entre medio de unas rocas, pero como dice aquí lodo cenagoso, entonces creemos que el hebreo implica que es un lugar en la tierra. Y también habla al decir que es un lugar de lodo y cenagoso, entonces es un lugar de putrefacción y él no puede salir de este lugar. Y esta es la descripción de su estado mental y de su condición, cómo es que él se siente. Es un lenguaje figurativo. Vayamos a otro salmo, a Salmo 69. Él implica las mismas figuras para hablar. Y dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma, y estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas, y la corriente me ha anegado. Y versículo 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Él está bajo la convicción del pecado. Su conciencia le está dando problemas. Y eso lo vemos aquí en el 69. Y está profundamente afectado. Y en el versículo 14 dice: sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de los profundos de las aguas. No me negue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Y él utiliza el mismo lenguaje figurativo en cualquier lugar, y es una descripción de qué es lo que está pasando. Es una manera de lo que él ve su estado mental, en alguna manera en su juventud. Y previamente podemos asumir que la vida para muchos de nosotros muchas veces era para descubrimiento y para éxito y logros y admiración. Cuánto amamos ser admirados cuando somos jóvenes, y amigos, y los espectáculos, el orgullo. Todas estas son las grandes cosas que queremos disfrutar. Hubo un tiempo en que David no veía el contexto de la vida. Y vemos aquí que porque hemos sido puestos en este lugar por un Dios poderoso, y tenemos que dar cuentas y tenemos que enfrentarlo. Y él vino a darse cuenta. Este pozo es una manera de que él se dé cuenta, y ha sido despertado en sus ojos y en su corazón, y se ha dado cuenta que él es pecador y que es culpable y tiene que dar cuenta a Dios. Hay una guerra en su corazón. A él no le gusta la sensación, no le gusta ser desafiado. E inicialmente él está en contra de Dios. ¿Por qué tengo que pensar en Dios? ¿Por qué tengo que pensar en el juicio? Dice David. ¿Por qué tengo que pensar que tengo que dar cuentas a Dios? Debería ser libre para ser libre y gozar de la libertad. Debería ser libre para hacer lo que me dé la gana. Y hay un ruido en este pozo, ¿ven? Y este ruido, de manera figurativa, son voces que están compitiendo, algunas que están demandando atención. Sé libre, haz lo que quieras, disfruta, haz que las personas te admiren, ocupa lugares para ti mismo. Y que haya cerca de Dios, el Dios de mi familia y de mi crianza y de mi nación, el Dios de la Escritura, el Dios del pasado, de la historia. ¿Qué pensará Él acerca de mí? ¿Cómo voy a vivir? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Cómo lo he ofendido? Ahí está el clamor y el ruido, y ahí está la alegoría figurativa, y todas estas voces compitiendo por tener la atención. Y eso pasa cuando nosotros empezamos a despertar espiritualmente. Ahora, amigos, si tú vas a solamente navegar a través de la vida, y cada vez que tú tengas un momento de conciencia, es fácil que lo quites y no seas alertado. Y la persona dice:
Cuando alguien le habla acerca de Dios, oh no, las cosas de Dios, no voy a tomar atención a eso. Y eres irrespetuoso a Dios y quizás no creas en Dios. Y estás feliz y estás en paz y crees que este mundo material en el cual has sido encajonado, tú, querido amigo, has sido creado con un alma. Tienes que conocer a Dios, creado para grandes cosas, grandes entendimientos. No, si tú estás contento en encerrarte y sellarte con el materialismo y estar contento con las cosas triviales de esta vida y quitas las voces de la conciencia y de cualquier clase de pensamiento acerca de Dios, entonces tú vas a ir de una manera relativa en paz a través de la vida. Tu alma nunca va a funcionar, nunca vas a ver, nunca vas a buscar, nunca vas a caminar con Dios ni conocerlo, nunca vas a entender por qué estás aquí, nunca vas a tener una experiencia espiritual. Enfrentarás a Dios al final de la vida, a la jornada de la vida, y tendrás que dar cuenta de qué es lo que has hecho con tu vida, los poderes y las habilidades que te ha dado. Quizás estarás en paz en este moribundo y limitado estado sin Dios en este mundo, y harás lo que quieras y pecarás en contra de Dios y silenciarás tu conciencia y tendrás muchas infelicidades, muchas desilusiones, aún tragedias. Pero no te preocuparás profundamente, nunca estarás en este pozo en el cual estaba David. Este pozo figurativo, donde sabes que las cosas no están bien en tu vida y necesitas el perdón de Dios. Necesitas conversión, necesitas una nueva naturaleza, una nueva vida, necesitas comunión con Dios, necesitas conocerlo y caminar con Él. Nunca vas a ir a través de este periodo de problemas y dificultades. ¿Por qué? Porque eso es convicción por la cual Él estaba atravesando, conversión. Y ahí podemos ver la carga de la convicción que Dios había puesto sobre Él. Y así es que Él no está consciente de su pecado y de que Él está culpable delante de Dios y no puede sentir su pecado, ni su carga, ni su culpa. Y dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, un pozo ruidoso, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Queridos amigos, el Evangelio te hace que estés triste antes de que estés contento. Tú sabes, nosotros oramos para que la gente, quien está sin ninguna dificultad, sean atribulados por la condición espiritual perdida, por la necesidad del perdón de Dios, por la necesidad de una nueva vida. Y eso es lo que le pasa a David mientras él era un joven. Esta es otra versión de su testimonio. Ahora él ve su condición. Él sabe que necesita un rescate espiritual. Él está en un pozo de distracción y la batalla continúa. Autocontrol se le llama. Escúchate a ti mismo, dice esa voz. No tomes nota de ese mensaje, no le prestes atención. Esto se le llama pecado. Y se ve que se está hundiendo. Y en el otro lado de la historia, y al otro lado, él se siente que él puede lograrlo sin Dios y sin la conversión. Entonces hay una muerte, una muerte lenta, y ya vemos cómo es que se está hundiendo por todo lo que él está pensando y haciendo, y él está cerca a ser llegado al castigo. Dios está tratando con él, está tratando con su orgullo. ¿Qué pasa con eso? Ahora él ve que es feo delante de sus ojos. Su autoamor, ahora para David se le ve horrible eso. Su rechazo de Dios luce como un desastre delante de los ojos de David. Las mentiras que ha dicho, su lujuria, ahora es todo un vergonzoso. Él está en ese horrible pozo ruidoso y ve que el pecado es su gran problema y no tiene poder para reparar su lado pecaminoso en su vida, y necesita el perdón de Dios. No tiene nada para pagar a Dios, necesita el perdón gratuito de Dios.
Esa es la conversión. Así es como comienza al mostrarte quién tú eres. Estoy seguro que esto he mencionado antes. Pero un piloto que a quien conozco muy bien en nuestro círculo familiar me dijo de una manera muy dramática, es una señora, es una pilota de una aerolínea y me comentaba cómo había sido entrenada. Él tenía que ir a través de las pruebas donde tienes que aterrizar completamente utilizando los instrumentos. Un gran avión, esos turbojets grandes que ella cuando estuvo haciendo esta prueba se trancó en el aire cuando estaba por alrededor de 40 minutos, porque por dentro dice que estaba cubierto por un cartón, porque era un día de mucho viento y se dirigió en el lugar contrario. La verdad no sé a cuántos kilómetros de altura estaría, pero bueno, se acercó cuando ella llegaba, acercando a la pista de aterrizaje, quitó este cartón y se dio cuenta que no estaba ahí, entonces tuvo que volver a hacer este test después. Entonces lo que hizo ella, en el parabrisas quitó todo lo que le tapaba y así pudo ver dónde es que ella se encontraba. Así es la conversión. Tú puedes ver dónde es que tú te encuentras. Un minuto estoy haciendo mi vida muy bien en esta vida y hago lo que quiero, voy donde quiero, soy admirado, cualquier cosa que tú quieres. Tengo todas estas cosas. Repentinamente Dios te pone en ese pozo y tú ves tu vida que es un total desastre delante de Dios y tú sabes dónde estás y necesitas a Él. Este pozo horrible, esa es la conversión de Dios, la convicción de Dios. Soy un pecador, yo no soy la persona que imaginaba que era. Y me ha pasado a mí muchos años atrás, cuando yo era un joven. En un ejercicio de lectura de mapas, un grupo de nosotros se nos llevó a un lugar muy remoto fuera de la ciudad. Perdón, no recuerdo dónde es que era esto, pero no había nada para ayudarnos. No había ni una carretera, no había cómo localizar nuestra posición, solamente teníamos un mapa y nos sentíamos muy confidentes, pensábamos que estábamos yendo al lugar designado. Y naturalmente el radio debería estar ahí, iba a llegar y nos dijeron llegaremos ahí, los vamos a dejar por un momento y después van a ser recogidos. Y nos dejaron ahí por horas y horas y cuando amaneció era muy obvio que nosotros no estábamos muy cerca del lugar donde deberíamos estar. Estábamos a kilómetros de distancia. La luz nos dio la realidad. La conversión es así. Nos muestra que somos un pecador y necesitamos un Salvador. Nos convence de nuestro pecado. Espero por estas ilustraciones, pero voy a volver casi como más de 50 años atrás. Quizás ustedes recuerdan cuando se derrumbó la estación de Houston. Me imagino que ya no lo hacen hoy en día. En esos entonces ellos tenían unos pórticos no tan bonitos como los pórticos que tenemos con los pilares que tenemos, pero recuerdo que estuve mirando cómo fue demolido la estación de Houston. En esos entonces hacía más ruido y más basura hacían cuando utilizaban una grúa con una cadena para demoler todo. Y yo miraba fascinado por mucho tiempo. Entonces, en una ocasión vi que había como un pilar, unos arcos que sostenían ciertas columnas y estaban ellos golpeando, demoliendo, hasta que repentinamente golpearon una columna, pero obviamente esta columna hizo que toda la estructura colapse. ¿Por qué les digo esto? Bueno, es porque esto da una alegoría cómo el Espíritu Santo trata con nosotros cuando vamos a ser convertidos y vamos bajo la convicción del pecado y nos estamos acercando a Dios y vemos nuestra necesidad de Dios. El último pórtico o la última columna que el Espíritu Santo golpea llegaría a ser el orgullo, ese orgullo que me detiene de aceptar mi pecaminosidad y mi debilidad. Y entonces Dios lo quita y me doy cuenta
qué mala estaba mi vida y cuánto es que necesito el gratuito perdón de Dios, necesito su misericordia y su bondad. Bueno, veamos este salmo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. ¿Y por qué hizo esto? Aquí está el pozo, la realización de la necesidad de encontrar perdón del pecado. Y en el versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová. Las palabras esperé literalmente significa me agarré, me até a él. La traducción de nuestra versión traduce como todas las otras traducciones, dice esperé, pero el hebreo no dice eso, dice, bueno, efectivamente eso es lo que significa, pero lo correcto sería me até a él, me puse como un niño, me agarré de los pies de mi padre o de mi madre. Cuando el padre se quiere separar, entonces el niño no quiere que los padres se vayan y se agarra de los pies, y de esa manera David dice que se ató, se amarró al Señor. Y esa es la ilustración que tenemos que pacientemente atraparnos a Él, porque solo Él nos puede salvar. Necesito su perdón. Ese lenguaje de cómo es que Él está clamando, gimiendo por una nueva vida, por el perdón, y cómo es que Él depende solo en el Señor. Él no dijo: yo soy un joven bueno, 50% de lo que yo hago y 50% de la gracia de Dios y de su bondad, y seré yo aceptado. No, nada de mí, dice David, todo del Señor, su bondad, Cristo muriendo en la cruz del Calvario para pagar el castigo del pecado que me pertenecía a mí. Eso es lo que necesito. No puedo contribuir nada. Me agarro al Señor, espero pacientemente al Señor. Ese es el lenguaje de David, como alguien que depende de su Señor, de su amo. Y ahí dice: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y ahí nos dice algo más de la manera en cómo acercarse, su paciencia. Él estaba dependiendo, él estaba confiando solo en el Señor, y trató al Señor como a su Señor. ¿Por qué? Porque aquí dice: y se inclinó a mí, o sea que se dobló. Y así entonces vemos que él estaba hablando de esa manera al Señor. Ese es un consejo: cómo nos debemos acercar a Dios humildemente. Ven arrepentido de tus pecados, dile que tú no mereces nada, dirígete a Él como a tu Dios, tu Señor, tu Creador, tu Soberano. Sé muy reverente con Él. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó, se dobló hacia mí y oyó mi clamor. Mi clamor, el hebreo dice gimió, gritó por ayuda. Es una palabra que dice ayúdame. Es una palabra similar a pedir ayuda. Es un llamado, es una clase de llamado que realmente no es una palabra, sino es como un clamor, un gemido. Alguien que está allí para que le escuchen, para que lo rescaten y lo ayuden. Él estaba clamando, estaba gimiendo. David estaba haciendo eso, estaba gimiendo. ¿No estamos aprendiendo? No voy a Dios de una manera confidente y reverente, como si mereciera todo, como si me debería Él admirar a mí, como si yo tuviese excusas para todos mis pecados. Vengo como un hombre quebrantado y como una mujer quebrantada. Vengo humildemente. Vengo a clamar y a pedir que me ayude. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, hazme nuevo. Tú puedes ver todo aquí en David, lo que está haciendo en esta terminología descriptiva de David. Dice: pacientemente esperé a Jehová. Versículo 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Ahí dice: y me hizo sacar, me levantó. Yo he leído antes que alguien dice que hay evidencias para esto, que en tiempo antiguo, cuando había pozos profundos y tenían que limpiar la parte de abajo,
Dice que era una profundidad tan alta que una persona solamente fuerte podría bajar ese pozo y podía utilizar su inteligencia, e inteligentemente y fuerte podía descender ese pozo y utilizaría toda su fuerza para sacar a un hombre o sacarlo a la superficie, a la seguridad. Y es algo así, si te puedes imaginar, y me hizo sacar del pozo. Él me hizo sacar. Yo solía pensar, no sé si esto será una cuerda. No, el hebreo aquí es muy cuidadoso. Dice que Él bajó y me hizo sacar del pozo. Posiblemente aquí la alegoría es como el rescate de un pozo. Pero dice que bajó alguien y me rescató. ¿Qué alegoría de Cristo es esta? Que Él bajó de la gloria, entró en este mundo, vino a la humanidad y fue a sufrir en la cruz del Calvario. Él bajó a rescatarme. Se dice que Él descendió al infierno. ¿Saben qué significa eso? Él nunca literalmente descendió al infierno. Eso no es cierto. Las escrituras no enseñan eso. Lo que significa es, cuando se dice que Él descendió al infierno, dice que Él fue a la cruz del Calvario y ahí Él compró o pagó mi infierno. Si yo confío en Él, Él toma mi castigo, el cual debería ser mío en el infierno por toda la eternidad. A lo que yo sé, a lo que a mí me concierne, Él solo vino y descendió para tomar mi infierno. Lo que estaba preparado para mí fue derramado en Él en la cruz del Calvario. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cristo bajó a rescatar a aquellos que confiarían y creerían en Él. Qué hermoso salmo es este. Y puso mis pies sobre el peña, sobre una roca, y enderezó mis pasos. Queridos amigos, tengo que venir a la conclusión. Cuando tú vienes a este pozo horrible y tú clamas y llamas al Señor, tú confías en Él. Lo que Él ha hecho personalmente por los pecadores en la cruz del Calvario, esa es la manera de la salvación, esa es la clave. Dios no solo puede dejar pasar tu pecado, Dios es santo, justo, y tu pecado tiene que ser castigado. Eso no es sorprendente y maravilloso que Dios mismo tenga que venir para tomar el castigo que era tuyo. Este es el problema de Dios. Te invito a pensar de esta manera. El problema de Dios es cómo es que Dios puede ser justo y santo y misericordioso y perdonar. ¿Cómo puede Él ejercitar todos sus poderosos atributos? Para ser santo y justo, Él tiene que castigar el pecado. Y para ser amoroso y perdonador, Él tiene que perdonar el pecado. Ahora, Dios nunca ha tenido un problema. Es solamente para que nosotros podamos entender. Nosotros le llamamos el problema de Dios. ¿Cómo es que Dios va a resolver este problema? Bueno, Él mismo viene, la segunda persona de la deidad, igual al Padre, igual como Dios, vino en tiempo y dijo: Padre, castígame, en vez de castigarlos a ellos, castígame. Y así Dios pueda ser justo y el justificador de aquel que crea en el Señor Jesucristo. Dios ha reconciliado sus poderosos atributos en Cristo. Él continúa siendo el perfecto e incambiable Dios santo y justo, y el Dios de misericordia y de bondad. Y Cristo ha comprado la salvación por todos aquellos que confiarían en Él. ¿Entiendes eso? ¿Esto no es simple? Y aún
no es lo más profundo o el enunciado más profundo que los labios humanos puedan decir. El problema de Dios ha sido resuelto. Y así es como Cristo es el único que el único que nos sacó de este pozo de la desesperación y de ese lodo cenagoso. Y cerraré con el versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Me pregunto qué es lo que él estaría componiendo antes con esa su brillantez musical. Ahora él tiene un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, y tiene un nuevo espíritu en él para cantarlo también, y una nueva experiencia. Muchos verán y temerán, temblarán y confiarán en Jehová. Versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Mi tiempo ha terminado. Queridos amigos, que tú conozcas el pozo. Qué cosa terrible sería desear eso a alguien, pero esa cosa más bondadosa que tú puedas desear a cualquiera. Esperemos que tú conozcas el pozo, esa experiencia donde te des cuenta y puedas venir a ver y apreciar tu necesidad del perdón de Dios. Veas tu necesidad de una nueva vida, veas tu pecado y así puedas clamar a Él y Él pueda traer el tesoro más inimaginable, y que sea el perdón de pecado y la vida eterna. Y Dios sea tu Dios y tu guía a través de esta jornada de la vida. Ven a Él, confía en Él, confía en Cristo. Sigue a David a través de su experiencia juvenil y conócelo a Dios en vida y para siempre.